leer el versículo? Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Y ahora otro hermano. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Otro hermano con este versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Otro hermano con este versículo que voy a colocar aquí. Amén. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Amén. Otro hermano Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que ser un rico en el reino de Dios. Amén. Bueno, hermano, entonces, gracias al Señor, porque hoy podemos disfrutar de la presencia del Señor con todos nuestros hermanos. Hoy continuamos la línea con la que estamos trayendo. Recordamos que estamos disfrutando una conferencia de jóvenes que se realizó en enero de 2010 en la Estancia Arbórea de Vida con nuestros hermanos. Y hoy el título del mensaje es ¿quién puede ser salvo? Oh Señor Jesús. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Señor Jesús. ¿Cuántos queremos ser salvos? Diga ahí amén. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a mirar otros versículos que están aquí, que quiero compartir con todos. Esto es para que todos podamos mirar lo que el Señor quiere hablar esta noche con nosotros. Dice así: y curan la herida de mi pueblo con leviandad, diciendo, paz y paz, 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 y no hay paz. Ahora este versículo. Otro hermano. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Amén. Amén. Otro hermano. Amén. Pues también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Es verdad. Oh Señor Jesús. Entonces aquí el versículo que leímos de arriba dice, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, la cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descansos para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces hoy, hermano, el Señor nos está llamando, ¿cierto? El Señor nos está llamando a nosotros a que miramos, que nos paremos, que miremos cuál es el camino que Dios hoy quiere hablar para nosotros. ¿Cuál es el camino por el que nosotros debemos andar? Pero a veces nosotros tenemos una actitud de ¿qué? De decir muchas veces a las cosas de Dios, no andaremos, no caminaremos, no iremos por allí, no haremos aquello, lo que tú nos digas. Entonces, Jehová habla, mas nosotros también debemos reaccionar al hablar de Dios. Y en el versículo 17 dice, puse también sobre vosotros atalayas
que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Oh Señor Jesús. Amén. Ahora el versículo, vamos a volver a este versículo que quiero que volvamos a mirarlo. Amén. Pues os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de las escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, y hoy el Señor quiere que nosotros miramos una cosa. Primero, el Mateo, el libro de Mateo es el único de los libros que habla el reino de los cielos, ¿cierto? Esta expresión de reino de los cielos es mencionada en Mateo. Y aquí dice, porque os digo que si vuestra justicia, o sea, la justicia, Jesús estaba hablando en ese entonces en la ley, ¿no? La ley, sobre la ley. Y el Señor responde diciendo estas cosas a aquellos que estaban escuchando al Señor, los que creen que son los que son discípulos de Dios. Entonces hoy nosotros, como jóvenes, también somos discípulos de Dios. Amén. Y como discípulos, Dios dice que si vuestra justicia, y esta justicia también se hace referente a un orden. La ley también es orden, mas esta justicia también se puede representar como orden de Dios, porque os digo que si vuestro orden no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y lo que quiero que podamos entender hoy, muchachos, es que nosotros tenemos cuál es su orden. Hablándolo en términos prácticos, en su casa. Usted es ordenado en las cosas de su casa, usted es obediente a sus padres también, tiene un carácter adecuado que usted pueda también reflejar a Dios, ¿cierto? En su casa y donde usted está, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Nosotros todos necesitamos tener un orden que eso muestre, ¿cierto? A las personas, nuestro modo de vivir debe ser un orden, ¿cierto? Tener un orden delante de Dios y delante de las personas. Y por eso dice que si nuestro orden no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, pues no podemos entrar en el reino de los cielos. Y si nosotros como jóvenes nos comportamos como los demás jóvenes que hay en el mundo, pues no podremos, hermanos, eso es algo que Dios ha ganado en nosotros. Creo que en los jóvenes, en los que nosotros creemos que estamos caminando el camino de Dios, hay algo, ¿cierto? Y es el orden o ordenar nuestro carácter de tal modo que las personas que están a mi lado puedan ver que yo soy un hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos peleamos por eso? ¿Cuánto tratamos de hacer lo mejor posible para que las personas de afuera nos vean como hijos de Dios? Y ayer nosotros compartíamos algo con los jóvenes. Bueno, aquí está Alejandra. Faltan otros jóvenes que estuvimos ayer, creo. Bueno, estaba José, estaba Juan. Y estábamos hablando sobre Romanos, ¿no? Cómo el hombre tiene un extravío completo por haber dejado las cosas de Dios. Y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hacen cosas que a Dios no le agrada. Entonces yo quiero leer acá, no quiero colocar en pantalla lo que estábamos leyendo, y eso es importante que nosotros, porque el mensaje de hoy, hermanos, es ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién puede o quién podrá ser salvo? Si el mundo está como está y usted y yo no hacemos nada por cambiar nuestro carácter o por ganar lo que Dios ya tiene preparado para nosotros, o como hijos de Dios, necesitamos aprender a confiar en las cosas de Dios. Cuando Jehová habla, nosotros debemos practicar. Cuando Dios habla, nosotros debemos caminar y no
rechazar las palabras de Dios. La Biblia es el hablar de Dios. Por lo tanto, hoy nosotros estamos haciendo algo. Dios dice, no, hoy hay reunión de jóvenes y a todos les llegó el mensaje. Y dentro del hombre está desobediencia, la desobediencia, la rebeldía, bueno, o pecados, ¿no? No es como decirlo que somos rebeldes, no. Simplemente que somos a veces, no prestamos tanta atención a las cosas de Dios que para mí pueden hacerse un poco muy normal. Si voy, está bien. Si no voy, también está bien. Entonces Dios no quiere que nosotros solamente, sí, me llegó una invitación y yo la tomo como, ah, bueno, yo veré si voy o no voy. Por ejemplo, hoy han faltado muchísimos. Pueden estar en un paseo de salida. Eso no es malo. No está malo. Gracias al Señor porque están disfrutando también con otros jóvenes. Pero, claro, la comunión con los jóvenes nos salva. Por ejemplo, en la invitación de hoy, segunda de Timoteo, ¿no? Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, ¿cierto? La paz, el amor. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, esto, hermanos, las reuniones a nosotros nos salvan. ¿De qué? ¿Qué nos salva? Del mundo, de las cosas que hay afuera, que todo lo que está en el mundo y las cosas que están en este mundo están hechas para una cosa, para que el joven o yo o todos nosotros no podamos estar en la presencia de Dios. Entonces hoy nosotros estamos, gracias al Señor, habemos 14, 15, 13 aquí y podemos nosotros glorificar el nombre del Señor con nuestra obediencia a Dios. Entonces Romanos, como leíamos ayer, que yo quiero compartir con ustedes, dice, y como ellos no aprobaron, ¿quiénes ellos? Los hombres, no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Y eso es lo que yo hoy, este es un punto que tal vez nosotros no vemos mucho o podemos pasar por alto, ¿cierto? La desobediencia a los padres también está dentro de las cosas que Dios entregó a los hombres. Cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra o no tenemos un conocimiento de Dios, a veces nuestra desobediencia a aquellos a quienes Dios nos ha dado también afecta nuestra comunión con Dios y con todos los de la familia. Por ejemplo, nosotros todos tenemos familia, ¿cierto? Todos los que vemos acá. Y sus padres son muy importantes. Ah, la hermana Cris se ríe, ¿no? Pero nosotros todos tenemos padres, no importa que estén lejos o estén cerca. Nosotros, si hay desobediencia en cualquier cosa, eso quiere representar que en nosotros sale lo que hay en nosotros, que hay pecados, hermano, hay rebeldía, nos falta la comunión con Dios. Porque cuando estamos bajo la comunión y el encabezamiento de Dios, nosotros podemos darnos cuenta quiénes son nuestras autoridades, quiénes son los que velan por nosotros, y eso hace que nosotros podamos escuchar lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Todos somos jóvenes, ¿cierto? Y nos enojamos, peleamos, es muy normal, pero que eso no afecte, podemos tener peleas, sí, disgustos también, pero que eso no puede afectar o trascender de una manera de que yo no amo a mis padres, que mis padres, o yo pensar que mis padres son molestias. No, jóvenes, nosotros hoy estamos para ayudarnos, para alentarnos, amar la familia, amar a nuestros padres y ser obedientes a Dios. Entonces aquí quiero colocar, no voy a colocar, voy a leer. Segunda de Timoteo, los que tienen Biblia pueden buscar allí en casa. Segunda de Timoteo, que también Pablo le mencionó esto al joven Timoteo. Señor Jesús. Aquí voy a leer. Y dice,
capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Uy, hermanos, ¿sabe que el hombre se ama mucho? Sí, dice que vendrán hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo es eso, hermanos? Se aman tanto que abandonan las cosas de Dios. No quieren saber las cosas que Dios ha hablado para nosotros. Un ejemplo de esto es lo que leímos en Jeremías. Dios hablaba, mas ellos decían, no quiero escuchar, no quiero caminar, no atenderemos a tu voz. ¿Por qué? Porque están amando sus deleites de tal manera que abandonan el hablar de Dios. Y sabemos que Dios es ¿nuestra qué? Nuestra máxima autoridad. Y cuando Él habla, nosotros debemos ser obedientes, sencillos y practicar lo que Dios quiere que nosotros podamos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso demuestra que Dios tiene un propósito, tiene un encargo, tiene una visión, Dios tiene un plan y nosotros que debemos, si somos obedientes, podemos cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Y sigo diciendo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, otra vez, mire, desobedientes a los padres, ingratos, ¿sí? Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que a Dios. Oh Señor Jesús. Hermanos, cuánta cosa hay en el hombre que nosotros a veces pasamos por alto. Nosotros vivimos día a día con todas estas cosas dentro de nosotros porque nuestra naturaleza humana tiene todas estas cosas. Pero si yo conozco la palabra de Dios, yo sé que estoy haciendo mal. Yo sé que estoy fallando. La palabra de Dios también dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Bueno, la palabra nos ilumina. La palabra nos llena a nosotros de frescor. Por eso nosotros no podemos perder un día, hermanos, sin orar, sin leer el versículo del día propuesto. Por ejemplo, el ejemplo que hacemos todo, el alimento diario. Hermanos, cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. No es porque usted tenga que leerlo, no es porque usted lo tenga que leer, no. Es porque usted necesita sacar dentro de lo que acabamos de leer, que hombres amadores de sí mismos, ávaros, calumniadores, todo eso está dentro de nosotros mismos, porque nosotros tenemos una naturaleza perversa y que no quiere las cosas de Dios. Entonces yo quiero mostrar el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Voy a colocar ahora sí en pantalla. Yo quiero poner acá. Señor Jesús. Amén. Aquí vamos a leer todos, vamos siguiendo la lectura aquí. Dice, y viendo la multitud, ¿quién vio la multitud? Jesús, ¿cierto? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Oh Señor Jesús. Hermanos, Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, Jesús sube a un monte. Y en ese monte es donde él habla las palabras de Dios. Es por eso nosotros, hermano, para nosotros escuchar el hablar de Dios, nosotros necesitamos, ¿dónde? Subir al monte. Y en el monte es donde está la revelación, la iluminación, donde está Dios nos puede hablar, donde Dios, por eso, subir al monte, hoy podemos decir, vaya Zoom, ingrese a la comunión, allí va a recibir y luz y revelación. Oh Señor Jesús. Entonces aquí vinieron a él sus discípulos. Hoy, como nosotros como sus discípulos, estamos en la presencia de Dios. Y dice aquí, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oh Señor Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois porque por mi causa, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, hermanos, aquí vemos algo. Ya hemos visto el carácter del hombre. ¿Usted cree que el carácter del hombre es adecuado? ¿Tiene buenas cualidades? No. El hombre no tiene buenas cualidades. El hombre no tiene algo bueno o de lo que Dios se pueda agradar. No. Entonces, ese carácter del hombre no le sirve a Dios. No le sirve en ninguna cosa. Pero Dios nos muestra en Mateo, en el capítulo 5, un carácter diferente. Un carácter de amor, como dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu. A veces nosotros creemos que sabemos muchas cosas o conocemos mucho de la palabra de Dios, que ya no necesitamos oír más ciertos capítulos o ciertos versículos. Y creemos, no, eso yo ya me lo sé. Inmediatamente el poder de Dios es anulado para mí. Entonces la palabra, siempre cuando nosotros vamos a la palabra, vamos con un corazón sencillo, un corazón contrito. Bienaventurados los que, los pobres en espíritu. Un ejemplo, un mendigo, hermanos. Cuando hay una persona que está pidiendo comida o dinero afuera de un supermercado, no sé si a usted le pasa, siempre están fuera de un supermercado, ¿cierto? A mí me pasa allí al lado del día, de que está aquí siempre hay un negrito, un morochito, como decimos. Así como Emanuel, mire, ahí está Emanuel riéndose. Y él siempre está esperando, o cuando está ahí en la calle, la persona estira la mano. ¿Y él qué hace? Él estira la mano y también pone sus ojos en la persona que está enfrente, ¿cierto? Que espera recibir algo. Entonces, yo quiero mostrar esto para ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros somos tan escasos de espíritu o tenemos tanto de pronto conocimiento o de pronto no tiene conocimiento, pero se cree que no necesita de Dios. Entonces, es lo mismo. Entonces, cuando yo me siento pobre en espíritu, voy a buscar la comunión con Dios. Voy a buscar la comunión con los hermanos. Voy a buscar la comunión con las personas más allegadas, con la familia. Voy a tratar de estar bien con mi padre, con mi madre. Ellos son mi familia. Ellos son mis queridos, ¿cierto? Los más cercanos. Entonces, todos tenemos problemas, hermano. Todos. No hay ninguno que no tenga un problema en la tierra. El que no tenga un problema es porque está muerto. Eso es así. Pero Dios nos muestra hoy algo. Y yo quiero leer, aquí quiero poner sí en pantalla ahora sí. Y voy a colocar acá el versículo. Señor Jesús dice así. El capítulo 2. Mire, dice así. Amados, ahora somos hijos de Dios. Otra vez, yo quiero que todos activen su micrófono y vamos a leer juntos. Amén. Con un espíritu fuerte, con mucha alegría. Oh Señor Jesús, active el micrófono y vamos a leer juntos. Amén. Amados, ahora somos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se Pero manifieste, sabemos que seremos cuando Él se manifieste, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh Señor Jesús, qué rica es la palabra de Dios. Hermanos, ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Hoy somos hijos de Dios, pero yo debo creer
en que soy hijo de Dios. Yo no puedo vivir de una manera en que no crea que no soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Entonces, cuando Dios se manifieste, no lo vamos a llevar cuando el Señor venga, no. Vamos a hacerlo día a día. Por ejemplo, cuando yo invoco, Dios se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? En amor, en misericordia, ¿cierto? En ser manso, en ser humilde, tengo un limpio corazón. A veces los jóvenes tenemos un problema, ese problema me miró feo, me dijo algo, no me gustó ese hermano, tal vez el hermano, no le gustó lo que hice. Tenemos tanta cosa, hermanos, tanto un corazón malo, un corazón complicado, todos. Yo no estoy diciendo que yo soy, hombre, el mejor, no. Todos tenemos un problema que nosotros necesitamos cambiar, ¿cierto? Nos falta nos falta paciencia, nos falta amor por las cosas, por los hermanos, tantas cosas que necesitamos, pero Dios tiene un carácter. Por eso Cristo, como dice Primera de Pedro, yo quiero leer, dice, oh Señor Jesús, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que representan al Padre, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, yo quiero por su medio, ¿cómo es? Por su gloria y excelencia. Ese Cristo que le llevó la humanidad, la llevó a la gloria porque fue un vivir humano excelente, una humanidad elevada que permite que nosotros como hombres ya podamos ingresar dentro del propio Dios. Oh Señor Jesús. Y como el tiempo se está acabando, quiero ir directamente a un versículo. Ahí sí lo voy a colocar aquí ahora. Oh Señor Jesús. Amén. Dice así. Y aquí voy a leer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y el 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora voy a colocar otro, y aquí vamos a leer varios hermanos para continuar y dar la palabra. Aquí, desde un segundo. Aquí, vamos a comenzar a leer aquí. Un hermano, y pueden turnarse varios hermanos. Comience aquí, un joven puede comenzar. Entonces vino uno y dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Amén, amén. ¿Otro? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Cierto. Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Otro hermano? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Amén. ¿Otro hermano? Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén.
Otro joven. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aquí otro joven. Vamos a ser más rápido, jóvenes, para leer. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. ¿Sí? Lea, hermana. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otro. Otra vez os digo que es más fácil pensar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Oh, Señor Jesús. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Entonces aquí, hermanos, aquí es el título del día de hoy. Dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Oh Señor Jesús. Hermanos, si nuestra naturaleza es caída, si nuestra naturaleza es nula en contra de las cosas de Dios, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios, cierto? Y dice aquí, y mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo le es posible. Entonces, de la lección digamos, del pobre, del rico, de este rico, le preguntó a Jesús, maestro bueno, ¿no? Jesús, ¿qué le dijo? El propio Dios en la tierra, y dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Entonces, a veces Dios. el hombre dice, es que yo soy bueno, yo no necesito buscar a Dios, yo busco solo en mi casa. No, es que yo no le hago nada mal a nadie, no mato, no robo. Pero resulta que su naturaleza, mi naturaleza, es corrompida y no agrada a Dios en nada. El propio Jesús, que tenía una humanidad tan elevada, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, y ese es Dios. Porque él no podría decir que era Dios. Donde él diga que es Dios, lo matan enseguidamente. No, pero imagínense, todo lo que él hacía y lo querían matar ahora diciendo que él era Dios mismo, imagínense. Entonces se armaría más grande el alboroto, ¿no? En aquel tiempo. Pero lo que quiero mostrar, hermano, es que hoy somos como a veces el joven rico. A veces tenemos tantas cosas valiosas para nosotros que yo no quiero buscar de Dios. Yo digo, yo no necesito de Dios. Señor, ¿qué hago para seguirte? Y el Señor le dice, deja tu móvil, dame tiempo. ¿Sí o no? Deja de estar tanto metido en las redes sociales. Deja de ser así. No sea obediente. Y todas esas cosas. ¿Y qué pasó cuando Dios le dijo al muchacho, ve, vende y luego sígueme? Solamente con decirle al joven rico que fuera a vender, él ya se entristeció. La finalidad de que Dios lo hubiera mandado a que vendiera las cosas era para que luego lo pudiera seguir. Ahora nosotros, hermanos, pasa lo mismo. Usted tiene tantas cosas y yo tengo tantas cosas preciadas para mi vida, como un celular, por eso es un ejemplo, ¿no? Que todos tenemos. Hay un problema. ¿Qué días? Hace 15 días veíamos un documental, todos los jóvenes lo vimos juntos,
sobre la de las redes, ¿cierto? ¿Cómo es que se llamaba, Juan, el título? El dilema de las redes sociales. Ese, el dilema de las redes sociales. Y los mismos que inventaron el primer equipo de Instagram, el primer equipo de Facebook, que trabajaron para esa, ellos dicen que todo fue preparado para que el joven o las personas estén metidos dentro del celular. ¿Por qué el mundo no puede crear algo para que las personas estén dentro de la Biblia? Ah, porque es el hablar de Dios y va en contra de la naturaleza del hombre. Entonces, Dios hoy nos pide, dame tiempo, hijo. Dame tiempo y ven a seguirme. Pero cuando nosotros pensamos, no, es que no puedo sacar un tiempo para Dios, ya estoy poniéndome triste. Aparece una cuestión, es que tengo que lavar la ropa, tengo que alistar para mañana, tengo que aquello, tengo que lo otro, estoy cansado. Tantas cosas que ponemos tropiezo a Dios para no poderlo seguir. Entonces la Biblia, hermanos, es el hablar de Dios y creemos lo que la Biblia nos puede hacer. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Imagínense, los mismos discípulos o los que se convirtieron en apóstoles, ellos le dijeron al Señor, yo estaba mirando eso y me pareció muy curioso esa expresión de los hermanos. Entonces dice acá, sus discípulos oyendo eso se asombraron en gran manera. No fue algo leve, no fue algo, ay, ve tan raro, no lo había visto así. No, pero ellos se asombraron, ellos abrieron sus ojos y dijeron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, él los miró, ¿no? La mirada de Jesús era acusadora, con compasión o con qué. ¿Cómo se mostró el carácter de Dios ahora en Mateo 5? Manso, humilde, ¿cierto? Pobre en espíritu, tuvo tanta paciencia con los discípulos. Entonces, Dios espera algo, hermanos. ¿Qué dice Dios luego? ¿Qué dice Jesús? Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Oh Señor, hermano, ¿usted cree? Joven, ¿usted cree en el día de hoy? ¿Usted cree que Dios puede salvar su vida? ¿Usted puede creer que si usted deja unos minutos, saca al día tiempo para Dios, ¿usted cree que usted no va a ser feliz, más feliz? Va a ser más feliz. Como veíamos en el documental, los jóvenes suben fotos al Instagram para que le den me gusta. Y si no le dan me gusta, se ponen tristes. Eso fue una estadística que estaban diciendo. ¿Cierto? Es chistoso, ¿cierto? Pero en realidad es una tela, es una, como dice, ¿no? La web, una tela de araña que atrapa a los hombres y les quita el tiempo para que no puedan estar con Dios, en el camino de Dios. Y por eso Jehová dijo, buscad y andad por el camino, buscad las sendas antiguas, búsqueme, ¿cierto? Oh Señor Jesús. Y otro versículo, oh Señor Jesús, aquí, voy a leer mejor, no voy a colocar en pantalla, que me llamó mucho la atención. Dice Mateo 11 versículo 15 en adelante, dice, el que tiene oído para oír, hermanos, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Explico, hermanos, hoy en la reunión el grupo de alabanza tocó flauta, no, tocó guitarra, y no bailasteis, o sea, no se regocijaron. Es como Dios diciéndonos, se cantó himnos y usted no disfrutó. Oh Señor Jesús, cuánto espíritu, ¿cierto?
que nos falta, espíritu de pobreza, un espíritu pobre, humilde, de regocijarse. Ah, no, es que Israel se equivocó tocando la guitarra, metió una mala nota, no, se escuchó horrible. Oh, Señor Jesús, cuánta complicados nosotros somos. Es verdad, ¿sí o no? Me miró feo. Ah, el hermano miró feo al otro hermano en la reunión. Y somos pobres de espíritu, no somos pobres de espíritu, somos muy complicados. Entonces dice, endechamos y no lamentaste. ¿Endechar qué es? Es como una canción triste y no lloraron. Por ejemplo, pasan cosas a los hermanos. Hermanos, estoy enfermo, quiero que oren por mí. Estoy muy cansado del trabajo y no por eso no va a ingresar a las reuniones, por ejemplo. Y otros hermanos dicen, no va a ingresar porque no quiere. Yo salgo del trabajo y aunque esté cansado, estoy en las reuniones. ¿Sí o no? Juzgamos a nuestros hermanos también a veces. La intención no es juzgar, hermano. La intención es orar, ser de un pobre, ser misericordiosos. Oh, Señor Jesús. Hermano, la misericordia nos va a servir para aquel día, hermano. Dios va a tener misericordia. Si nosotros somos misericordiosos con las demás personas, Dios en aquel día va a darnos también su misericordia si nosotros hemos sido aquí misericordiosos. Si somos implacables con todas las cosas, ¿cómo podemos esperar que Dios también sea misericordioso? Hermanos, Dios hoy nos está llamando a que hoy podamos, jóvenes, no ser como estos muchachos, ¿cierto? Muchachos que, aunque hayan reuniones, aunque tengamos cosas, nuestro corazón sea altivo. Debemos ser cada día más humildes, más mansos, ayudándonos, tener un amor entre nosotros. Todas estas cosas nos van a servir para amarnos delante de Dios. Y por último, a veces, como vimos también en el video, ¿cierto? De hace 20 días, ¿se acuerda la película esa de muñequitos? Que le salió una media acá al video que mostramos, que salió con una media en la espalda. ¿Quién estaba en ese video? ¿Quién estaba? No estaban. Bueno, amén. Él salió de una puerta y tenía una media pegada atrás. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros abrimos puertas y no nos damos cuenta que hemos sido contaminados? Dios espera que usted busque de la presencia de Dios. Cuando buscamos de la presencia de Dios, hay discernimiento para agradar las cosas de Dios. Entonces, por eso, hermanos, es fácil dejar entrar cosas a nuestra vida, pero cuán difícil es dejar entrar las cosas de Dios a nuestra vida. Las cosas del mundo son fáciles, yo tengo acceso rápido y me gusta y me encanta, pero cuando son las cosas de Dios, viene la dificultad. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser, ¿no? Quiere venir a mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, hermanos. Oh, Señor Jesús, cuánta necesidad tenemos de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero dejar ahí porque el tiempo se nos fue por las complicaciones que hoy tuvimos con el sonido, con todo. Más quiero decirle a los hermanos que cierren sus ojos en estos momentos. Vamos a hacer una oración y pueden repetir la oración o ustedes mismos orar. Amén. Señor Jesús, Señor, gracias por esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hoy queremos tener un corazón, Señor, humilde, Señor, un corazón dispuesto para ti. Señor, que podamos hoy aprender, Señor, a despojarnos, Señor, a buscarte, Señor. Queremos quitar, Señor, las cosas de este mundo, Señor, que me agradan a mí y que yo no puedo dejar, Señor. Señor, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Tu palabra dice, mas para Dios todas las cosas es posible. Para el hombre, para mí, es imposible, Señor, pero creo en tu poder. Por eso ven a limpiarme en esta tarde.
Límpiame, Señor, quita todo enojo, toda ira, toda falta de perdón, toda inmisericordia, Señor, toda injusticia, Señor, que no te agrada. Enséñame a tener un ser de humilde espíritu, Señor, un pobre en espíritu, Señor, para buscarte, para alegrarme en la comunión con los hermanos. No dejes, Señor, que sea complicado. Quiero volver a la simplicidad, a la obediencia a ti, obedientes a mis padres, a mis hermanos. Oh Señor Jesús, somos tu cuerpo. Ahora somos hijos de Dios y cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados. Amén.